Muy buenos días, mis queridos amados. Una vez más con ustedes, este humilde servidor de Cristo Jesús. Padre, te damos la honra, te damos gracias, damos el honor, la alabanza. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Bendecimos tu pueblo Israel. Bendecimos a los santos y bendecimos a todos los que oyen y guardan tu palabra y la hacen tal como tú has dicho, Señor, para hacer. En esta mañana especial, un saludo del corazón a todos aquellos que ven estas prédicas. Y Dios tiene una palabra para usted hoy, sobre todo para aquellos que aún no han entendido qué es estar en Cristo Jesús y qué es ser un hijo de Dios. Vamos a comenzar allí en el libro de Éxodo, capítulo 20. Vamos a hablar acerca de la idolatría, de los falsos profetas y del reino de los cielos y del mundo. Jesús tiene una palabra muy especial hoy para aquellos que no han entendido que realmente para ser su pueblo, para ser su hijo, hay que hacer como Él dice, como Él demanda en su palabra. Así que en esta mañana abre su entendimiento. Vamos a orar para que Dios en esta mañana preciosa abre tu entendimiento también y plante esta semilla, para que esta semilla germine y dé fruto en tu vida, en la vida de los tuyos, en la vida de tu país, en la vida de aquellos que andan buscando aquello para poder saciar y llenar ese espacio en su mente y en su corazón, pero que no pueden lograrlo ni con dinero, ni con riqueza, ni con propiedades, ni con cosa alguna. Porque lo que llena ese vacío es el amor del Padre, es la palabra de Dios, es el Señor. Pero debemos entender qué es su palabra y qué es lo que primero tenemos que hacer para poder entender cuál es su voluntad. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 20, y allí comenzamos. Dice en el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Primero Dios nos saca de la esclavitud. Oigan bien, Dios nos saca de la esclavitud. Pero también nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí es donde comienza el problema de un pueblo rebelde. Aquí es donde comienza el problema de muchos que no entienden esto tan insignificante. Y aquí es donde vemos también a muchas naciones que se han ido en pos de ídolos. Se han ido en pos de estructuras, esculturas, de ornamentos hechos por manos de hombre. Dios no quiere que tengas un Dios que no sea Él. Dios ya está en ti. Y así como he dicho en enseñanzas anteriores, Él quiere que tú te hagas uno con Él. Él quiere que mires hacia adentro. Él quiere que tú y Él, tu persona y el Espíritu de Dios se hagan uno. Y voy a decirles esto. Basta que dos se pongan de acuerdo para que Dios te conceda, te dé y lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús. Comenzamos la palabra así y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero Dios es ajeno, ¿qué es? Veamos qué dice este mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Esto es tremendo. Dios nos está dando una orden. No nos haremos imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Señor, tu Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, y hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Escuche bien lo que Dios está diciendo en este segundo mandamiento. El primero, Él dice que Él es Dios y que te sacó de casa de servidumbre
que no tendrás dioses ajenos delante de Él, porque al Señor tu Dios amará con todas las fuerzas de tu mente, de tu alma y de tu corazón. No puede haber algo creado por la invención o el razonamiento del hombre, por aquello que parece que es o por lo que los hombres creen que es. Y cuando también está hablando de imágenes, es todo aquello a lo que tú eres devoto. Y ya lo he explicado, pero voy a explicarlo una vez más, porque veo que aún no entienden. Y que mi nación, como muchas naciones, aún no han entendido que hay que arrepentirse y convertirse. Arrepentirse significa despojar tu corazón de todas aquellas creencias, de todas aquellas doctrinas y religiosidades, de todas aquellas temporadas y tradiciones, especialmente de los ídolos muertos. Y cuando me refiero a ídolos muertos, me estoy refiriendo a las imágenes a los cuales los pueblos, sin saber, son esclavos de ellos. Veo hombres y mujeres arrodillados, postrados delante de una imagen, aunque muchos dicen que son una representación del cielo. Pero Dios en su palabra está diciendo que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Pero aún la falta de entendimiento y el deseo de encontrar a Dios, muchos están separados del camino de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Dios quiere que seas libre de todo azote, de toda esclavitud. Él quiere ser uno contigo y la verdad os hará libre, como dijo Jesús. Así que hay que desprender el corazón de todo aquello que te enseñaron, de todo aquello a lo que tú eres devoto. Estos son imágenes, estos son muñecos, algunos en forma de virgen, otros en forma de Cristo, otros representaciones del cuerpo completo, de lo que ellos denominan o llaman o creen que son santos. Pero la verdad es que estos están huecos por dentro. No tienen alma, no tienen espíritu, no tienen órgano. No está la esencia del Padre en ellos, porque solamente ellos, esos muñecos o esos matachos o esas esculturas, para que podamos entenderlo, fueron hechas por obra de mano de hombres, en lo cual no hay vida, sino solamente una ilusión, una imagen, algo no existente. Pero aquel que crea la imagen, aquel que tiene vida en sí, tiene un espíritu y tiene un alma y tiene la esencia del creador, por eso puede crear. Pero estos muñecos que crean, a los cuales los hombres doblan sus rodillas, a los cuales los hombres siguen en procesiones, a los cuales los hombres tienen puesta su confianza, están huecos. No hay vida en ellos, están muertos. Y semejante a ellos, igual a ellos, son todos aquellos que ponen su confianza en ellos y su esperanza. Así que todo aquel que está siguiendo imágenes, lamentablemente tengo que decírtelo, tienes que sacarlas de tu vida y de tu corazón para que verdaderamente Dios se manifieste y pueda llenar tu corazón y pueda llenarte su presencia, mientras que te es atado a ídolos, a imágenes, tal como lo dice la palabra, de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, abajo de las aguas, debajo de la tierra. Algunos tienen piedras, otros tienen diamantes, otros tienen altares completamente llenos de ídolos en sus casas. Todos esos altares tienen que ser sacados de tu vida. Voy a creer en tu conversión. Voy a creer en tu arrepentimiento y tu conversión cuando saques el altar de tu casa, cuando arranque toda la idolatría de tu corazón. Y no solamente idolatría a imágenes, sino también a hombres,
Porque los hombres no son la esperanza de los hombres. Dios es la esperanza de los hombres. El Señor es la esperanza de los hombres. Y el primer encuentro que tú tienes con Dios es su santa palabra. Porque cuando leemos la palabra de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, podemos comprender, entender y avanzar y conocer qué es su voluntad. Pero mientras que sigamos llevando nuestras oraciones a ídolos, a muñecos hechos por manos de hombres, tus oraciones son vanas. No vas a encontrar lo que tú estás pidiendo a Dios, porque estás poniendo un ídolo, un Dios delante de Él, antes que Él. Tu oración no puede llegar a Él. Dios no quiere ninguna representación de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de los mares, ni debajo de las aguas. Dios quiere que le busques a Él en espíritu y en verdad, que haya un nacimiento en ti y que comprendas la palabra de Dios. Él ha dicho, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque tu Dios es fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero Él va a hacer el milagro, Él va a hacer misericordia con aquella nación y con todos aquellos millares que están padeciendo, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y sus mandamientos son estos. El primero, el segundo es este, el primero es este. Nos sacó de la esclavitud y dijo que no podíamos tener dioses ajenos delante de su presencia. No puede haber nada, no puede haber vínculos, no puede haber estrecheces, no puede haber representación alguna, no puede haber algo significativo ni recordatorio de imagen alguna en tu mente y en tu corazón para poder llegar a la presencia de Dios. Voy a explicarle algo. El único que murió en el madero de la cruz se llama Jesucristo, a quien se le dio toda la potestad en los cielos y en la tierra y en las profundidades. Es a Yahshua, a Jesucristo. Es el único que ha resucitado. Los demás santos todos están en un lugar de reposo. La palabra de Dios misma dice que el Señor mismo, Él mismo, escuchen esto. En 1 de Tesalonicenses 4:16 dice que el Señor con voz de trueno y con trompeta de Dios, oiga, Él vendrá hasta las nubes y los muertos en Él resucitarán. Los muertos en Él resucitarán. O sea que estos muertos tuvieron que haberle reconocido. Y para que estos resuciten, tuvieron que haber dejado la idolatría y la fe que has puesto en aquellas cosas que no tienen coexistencia en Él, que son invención de la imaginación, del producto de la ilusión o de la vanidad del hombre. Estas imágenes están muertas, tienen ojos y no pueden ver, tienen oído y no te pueden escuchar. Tienen manos y no pueden palparte, tienen pies y no pueden andar, tienen garganta y no pueden hablar. Y semejante a ellos son todos aquellos que ponen su confianza en ellos. Así que si usted es un idólatra, tiene que tener cuidado. Porque Dios dice en su palabra que no te inclinarás a ellas y que Él es celoso y que no las vas a honrar porque Él es celoso, que tienes que honrarlo a Él. Pero Él hará misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos dicho 2 mandamientos. Veamos cuáles son los restantes. Y no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y muchos hombres en este tiempo toman el nombre de Dios en vano, sin conocer la voluntad de Dios. Y hacen declaraciones, proclamaciones, confesiones, tomando el nombre de Dios en vano, cuando no son dignos del nombre de Jesús, porque en su corazón lo que hay es idolatría, vanidad, maldad y rapacidad. Pero Dios lo dice, que Él no tomará el nombre suyo en vano en boca de aquel que no haga su voluntad. Dice también que debes acordarte del día de reposo para santificarlo y bendecirte. Debes tener un día de comunión con Él. Ese es día de reposo. Mas el 7º día de reposo a tu Dios, no haga en Él obra alguna.
tus hijos, ni tus siervos, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Dios hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó el 7º día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Es tan importante un día de reposo. Es tan importante el día de ayuno, oración, de velar, orar y ayunar para tener un encuentro con Dios, para tener una comunión con Él, para que podamos entender qué está mal, para que podamos corregir lo que está mal adentro. Debe haber un momento de separación y de integridad, de unidad con Dios, para que Dios pueda revelarte todas las cosas que tienes para revelarte. Después de eso dice que honrarás a tu padre y a tu madre para que los días se te alarguen en la tierra que Dios te da para vivir. Pero hoy vemos los hijos como deshonran a los padres, no hacen obediencia, prueban el camino que ellos quieren probar y luego vienen las consecuencias. Hay que honrar a padre y madre. La figura del padre está en nuestros padres y si honramos a nuestros padres, honramos a aquel que nos permitió tener la vida en ellos. Es algo natural, es algo lógico, es algo que es entendible. Pero cuando no honramos a los padres, entonces vienen las lamentaciones luego. Dice que no matarás y todo el mundo anda matando, anda aniquilándose en los unos con los otros. Y matar es destruir, matar es tocar la vida de otro, a lo cual tú no tienes derecho. La vida es el regalo más preciado que Dios le ha dado a los hombres. Y Él no quiere que los hombres maten hombres. Él no quiere que hombres y mujeres se destruyan y se aniquilen a sí mismos. Pero hoy vemos pueblos contra pueblos y naciones contra naciones, aniquilándose en los unos a los otros. No cometerás adulterio. Hoy vemos cómo se adultera. Mujeres a hombres, hombres a mujeres. Y no guardan el mandamiento de Dios. Se perdió la aprobación, la fidelidad para ser infieles y para comportarse como los prostitutos, prostitutas. Cierta es la palabra que dice Jesús, que el que se une a una ramera, uno se vuelve con ella. Y se apartan del camino de Dios con esto, y viene la inmundicia y la perdición hasta la aniquilación. Dice, no robarás. Hoy por hoy todo el mundo anda robando, todo el mundo anda sacando provecho, nadie hace nada por nada. Así que yo no estoy diciendo nada nuevo, estoy diciendo lo que está escrito para que usted entienda en qué posición usted está, para que usted reflexione. No hablará contra tu prójimo falso testimonio. Hoy todos mienten. Mienten para hacerse caer los unos a los otros. Mienten para sacar provecho. Mienten para alcanzar sus cometidos, sus propósitos, sus intereses, sin importar que en el mentir está la destrucción. Pero el Padre, tal como lo dice Jesús, de estos que mienten, ha mentido desde el principio. Pues ellos no tienen el espíritu de Dios, sino el espíritu de la serpiente. Y muchos tienen el espíritu de la serpiente. Todos aquellos que no guardan el mandamiento del Señor tienen el espíritu de la serpiente. Y el padre es la serpiente, Satanás. De ellos, los que resisten a Dios, los que resisten su mandamiento, los que no se arrepienten, los que no sacan de su casa toda idolatría. Porque muchos dicen ser cristianos, pero su casa está minada de idolatría, de maldad y de rapacidad, de sacrificios y de cosas a los muertos. Maldita es la nación que invoca a los muertos. Maldito es el hombre que invoca a los muertos. Maldito es el hombre que confía en otro hombre. Pero maldito es aquel que no deja reposar los muertos. Porque en este tiempo los hombres ya ni respetan los que descansan en una tumba, sino que roban el cráneo para hacerlos por santos. Vaya ignorancia tan grande. Los que son santos
ya están en un lugar. Eso es una calavera. Eso es el hueso de un muerto. Pero en ellos no está esa esencia o la persona que estuvo allí. Y tú creyendo que practicas la santería, la palería, la brujería, y que tienes contacto con aquellos que tú crees, estás muy equivocado, pues tienes contacto con el mismo infierno y con los mismos demonios, y con el mismo padre de las tinieblas, que es la serpiente antigua, y que confunde el pensamiento de los hombres, y les hace creer cosas para separarlos del amor del Padre, del verdadero, del que te ama, del que quiere que tú seas libre en espíritu y en verdad. Ahora escuche esto. Así que no hablarás falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su criado, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así está escrito. Hoy por hoy todo mundo tiene envidia de todo mundo. Desea, codicia, avaricia. Eso ha destruido muchas naciones, incluyendo la mía. Hoy por hoy, mi nación ha sido golpeada con la idolatría. Y nuestro deber es decirle a los hombres de Dios que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra todo principado, contra toda potestad, contra toda hueste del mundo de las tinieblas que opera en los aires, en las regiones celestes, y que han hecho vida con hombres y mujeres que están apartados de Dios. Hay que orar por todos estos hombres. Hay que hablarles verdaderamente de quién es el Salvador, de que Cristo está viniendo y que si no se arrepienten, que si no dejan la idolatría, que si no dejan la brujería, que si no dejan los ritos paganos y oscuros a los cuales están acostumbrados, como algunos, entonces van a tener un problema, van a perder la existencia y van a perder el alma. ¿Y qué serán de estas almas? ¿A dónde irán? A una eternidad sin Cristo, perdidas. Así que vuelvo a decirles, si queremos regresar al Padre, si queremos disfrutar de las moradas celestiales, las cuales Jesús dijo que iba a preparar para los suyos, entonces comienza a guardar el mandamiento de Dios. Comienza a entender que no puedes tener dioses ajenos delante de ti. Comienza a entender que no puedes tener vales delante de ti. Comienza a entender que no puedes tener doctrinas oscuras de demonios. Que todo aquello que entró en tu mente y en tu corazón tienes que desecharlo. ¿Quieres que tu país cambie? Renuncia a la idolatría, a la hechicería, a la brujería, a la palería y todo este tipo de cosas inmundas que pervirtió el corazón del hombre, donde se hacen sacrificios. Eso no funciona. Eso no tiene y no es verdad. Funciona para los que están en las tinieblas, funciona para aquellos que tienen la mente débil. Pero una vez que vienes a Cristo, tienes una mente fuerte. Una vez que vienes a Cristo, eres lavado con la sangre de Jesús, sellado con el sello del Espíritu Santo en la frente. Una vez que vienes a Cristo Jesús, eres libre en el Espíritu. Y sabes que todas estas cosas inmundas no pueden tocarte, puesto que fuiste separado para Dios, como ciudadano de su reino. Es necesario guardar los mandamientos. Es el principio del amor del Padre. Por eso somos la senda antigua de Cristo Jesús. Somos la iglesia de Cristo Jesús, senda antigua. Y para ser senda antigua hay que guardar los mandamientos del Señor. Veamos qué nos sigue diciendo la palabra de Dios. Oiga lo que dice. De aquí, que los que no guardan los mandamientos del Señor andan en sus propias concupiscencias. Andan en sus propios pensamientos, deleites, sus creencias, sus filosofías huecas e ideologías huecas. Y de ahí salen los falsos profetas, porque están corrompidos, porque están separados de la verdad y de la voluntad del Padre, que es su santo amor. Si guardáramos su santo amor, que son los mandamientos, entonces Él hará misericordia. Dice la palabra. Dice que Él hará misericordia.
a los que guarden sus mandamientos, a millares, a las naciones, a los pueblos. Pero vuelvo y les repito hoy, mi pueblo aún no se arrepiente. Y el pueblo de Dios está dividido porque no sabe discernir entre el bien y el mal. Es necesario que le pidan perdón a Dios y que se arrepientan. Y voy a creer en ti cuando saque toda la idolatría, cuando saque todos los cráneos de muertos y los entregue públicamente y los destruya. Porque solamente destruyendo todo altar que se ha levantado en tu mente, en tu corazón, en tu casa, en tu nación, entonces veremos la misericordia de Dios. Todo el que tiene un altar oscuro de invocaciones está atado, está encadenado, no va a prosperar. Y si un pueblo, una nación en su mayoría, tiene estas religiosidades, tiene esta paganería, difícilmente veremos la misericordia de Dios. Algunos volverán a ser esclavos, habiendo conocido la palabra de Dios. Y otros, conociendo la palabra de Dios que no se le ha revelado, siguen siendo esclavos en ellos mismos, en lo que está en su mente y en su corazón. Es necesario renovar nuestra alma y edificar el espíritu. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino solamente a través de Jesús. Mis palabras no son para herirte, sino para que confrontes en ti mismo una gran verdad. Habéis llamado a Dios a lo que no es Dios. Habéis puesto vuestra confianza en aquello que no es Dios, que no te puede oír, ni escuchar, ni servir, ni bendecir. Arrepiéntanse, pueblo malo y perverso de corazón, que te apartaste de Dios y echaste a Dios a un lado para servir la inmundicia, la oscuridad, las tinieblas. Y no vivís por el Espíritu de Cristo, vivís por el espíritu de la serpiente. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Escuche, estoy confirmando. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga, la voluntad del Padre está establecida en los cielos. Y si usted no hace la voluntad que está establecida en los cielos, acá en la tierra, usted no podrá entrar en el reino de los cielos. Usted está haciendo su voluntad, la voluntad de los hombres, la voluntad de aquello a lo que tú idolatras, de fundamentalismos de hombres, de enseñanzas huecas y vacías, que no tienen principio ni fin, ni tienen coherencia, y no tienen coexistencia con Dios, sino que son fundamentos de hombres. A eso es lo que tú estás sirviendo en este momento. Si no recibís el consejo de Dios, estás perdido. Y si no buscáis a aquellos que tienen el consejo de Dios, que no tienen inteligencia, sino sabiduría de Dios, permanecerás en el mismo charco. Porque ciertamente un inteligente cae en un charco y sale de él. Pero un sabio nunca caerá en un charco. El que tenga oídos entienda. Así que Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿en cuál día? En el día en que el Señor le llame a entregar cuenta. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre e hicimos muchos milagros? Y entonces el Señor les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que escuche esta palabra hoy, este mensaje, y haga y reciba lo que dice la palabra de Dios, el Señor mismo le comparará como aquel que edificó su casa sobre su palabra.
Y este que edifica la casa sobre su palabra tendrá un buen final. Pero veamos qué sigue diciéndonos la palabra. Dice que descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre el consejo de Dios. Estaba fundado sobre los principios de Dios. Estaba fundada sobre el amor del Padre. Estaba hecha sobre la voluntad del Padre. Por eso puede venir lo que venga. Truenos, relámpagos, destrucciones, terremotos y todo lo que quiera manifestarse. Pero si estás plantado en la palabra y si estás haciendo el consejo de Dios y si estás guardando la voluntad de Dios, tal como se guarda en los cielos, entonces Él te comparará como al que edificó su casa en la voluntad del Padre. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, esto lo está diciendo Jesús. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Todo lo que yo les predico y les enseño está escrito. Yo no digo nada nuevo. Esto está escrito desde el tiempo en que Jesús habló a sus discípulos y sus discípulos escribieron los evangelios para este tiempo postrero que está terminando. Así que Él dice que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le comparará a un hombre insensato, un hombre imprudente, un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. Oiga, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Hace unos días yo le decía, permanece en la doctrina de Cristo. Oh hermano mío que te has desviado. Amigo, tú que no estás en la doctrina, entra en la doctrina de Cristo. Busca al Señor ahora que es tiempo de buscar al Señor. Porque la puerta se va a cerrar. El Señor viene por su pueblo, viene por su iglesia. Viene a arrebatar lo que es suyo. Él viene a tomarse a sí mismo. Así que si usted no edifica en la voluntad del Padre, grande será tu ruina. Grande será tu ruina. Oiga esto, amigo, querido hermano. Te sirvo la palabra de Dios. Ensériate con las cosas de Dios. Hay dos reinos. El reino del Padre eterno, el reino de Jesús, que es el mismo, el reino de los cielos, que es el del Padre, es el de Jesús, que es el del Espíritu de Dios, y el reino del mundo. El reino de Dios es guiado por el Espíritu de Dios, por la luz misma que es Jesucristo. Y el espíritu del mundo es el espíritu de la serpiente. Es el padre de la mentira que ha engañado hasta este tiempo. Él vino para matar, hurtar y destruir. Él mata, Él destruye, Él divide, destruye y aniquila. Lo hace con los matrimonios, lo hace con los pueblos, lo hace con las naciones. Aprende a discernir cuál es el espíritu que gobierna en un hombre. Por eso la sagrada palabra de Dios dice, probad los espíritus. Mirad la obra de ellos, porque por sus obras los conoceréis. Veamos qué sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esto es para el pueblo de Dios, para los que ya conocieron a Dios y andan en las concupiscencias de su corazón, complaciéndose con los demonios y tomando cohecho con ellos. Esto está
en 1 Corintios capítulo 10, versículo 19. Puedes confirmarlo conmigo allí y puedes leerlo. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. ¿Por qué gentiles? Porque no tienen a Dios, porque no tienen el conocimiento de Dios. Así que mis queridos hermanos, veamos lo que Dios nos dice acerca de esto. Probemos los espíritus. Vamos a discernir. Miremos qué estamos haciendo. O provocaremos a Dios a ira. ¿Será que eres más fuerte que Él? ¿Será que eres temeroso? Ciertamente Dios nos llamó a compasión, misericordia y amor, pero también estableció su palabra, sus mandamientos. Y ciertamente Él es amor, pero también es fuego consumidor, mi hermano. Ya nos lo advirtió. Si miramos en Mateo capítulo 24, podemos ver lo que Él nos dice. Oiga lo que Él dice. Mira que nadie os engañe, versículo 4. Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y muchos se levantan y toman el nombre de Dios y dicen, yo soy de Dios. Yo soy cristiano. Pero están tomando el nombre de Dios en vano y no podéis discernir. Porque no está el Espíritu de Dios en ti. Porque no te has arrepentido. Porque no hacéis como la palabra dice. El Señor tenga misericordia de ti. Fuimos llamados a interceder, a orar, a hacer su voluntad, su obra, a romper las ligaduras de impiedad, el encadenamiento, de servir al que está afligido, desvalido, de dar de comer al hambriento, de dar de beber al sediento, al que está privado de su libertad, a visitar al enfermo, a la viuda. Fuimos llamados a estas cosas. Fuimos llamados como representantes de Dios en la tierra para hablar estas verdades a los hombres y hacer que los hombres sean sensatos y entren en el camino del Señor, que conozcan al Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, creo que los intereses personales, el que te conozcan, la fama y la vanidad, está tomando lugar en tu vida. Más que hacer la voluntad de Dios. Tenga cuidado. Mira que nadie os engañe, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 4. Jesús responde, le dice a sus discípulos, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes, escuche bien, hambres y terremotos y destrucción en diferentes lugares. Jesús no está diciendo que todo esto tiene que pasar, todo esto tiene que acontecer. Y todo será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces. Oigan. Y muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. ¿Quién es el único que divide? ¿Quién es el que divide? ¿Quién es el que vino a matar, a hurtar y a destruir? ¿No es el diablo? ¿No es aquel que camina con el espíritu de la serpiente? Porque él es homicida desde el principio. Ahora escuche bien. Y entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces. Y aquí donde muchos están tropezando,
porque no tienen una vida de comunión con Dios, porque no están buscando a Dios donde tienen que hallarlo. Por eso hoy se entregan unos a otros y pelean unos con otros por el primer lugar, sin importar el prójimo, sin importar la necesidad de aquel que padece y sufre. Y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que estamos viendo. El amor de muchos en este tiempo se ha enfriado. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu corazón? ¿Será que se ha enfriado también? ¿Será que en él hay compasión? Porque el hombre que tiene el amor de Dios cede. El hombre que tiene el amor de Dios entrega. El hombre que tiene el amor de Dios padece, lo sufre todo. Lo entrega todo. Ama. Entonces, miremos bien quién tiene el amor de Dios y quién tiene el espíritu de la serpiente. Es necesario identificar a los hombres de Dios, porque ellos están dispuestos a servir. Aprende a reconocer los hombres de Dios, porque ellos tienen el consejo de Dios. Y su consejo es verdadero, porque no es de los hombres, es el que viene del cielo, por medio de la comunión, por medio de la unidad del Espíritu, que es la relación entre el Hijo y el Padre, la unidad entre el Padre y el Hijo. Oiga lo que le estoy diciendo hoy en esta mañana. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cristo Jesús nos está dando la oportunidad de que seamos arrebatados, de que seamos tomados en el arrebatamiento. Vamos a ser santos, vamos a ser justos, vamos a ser íntegros, vamos a ser fieles, aprobados en toda obra. Amemos más, entreguemos más el corazón, apartémonos de las cosas del mundo, aunque podemos andar en él, pero no pertenecemos a él. Dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Y todo aquel que entendió la verdad, todo aquel que entró en el plan perfecto de Dios, sabe que este no es nuestro mundo, que estamos de pasada por acá. Necesitamos despertar, abrir la conciencia, crecer en el fundamento de Dios, bajo su voluntad, para que regresemos al Padre nuevamente. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino a través de mí. No hay otro camino. Jesús es la puerta, Jesús es el pastor, y las ovejas deben reconocer la voz del pastor. Dice la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Los que se queden tendrán que pasar por una horrenda tribulación, esconderse, huir a los montes, pasar por esa gran calamidad, esa gran destrucción, esas hambruras, esas pestilencias. Pero el que persevere en la fe en el Señor será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Cuando miramos lo que Jesús nos dice en Mateo 24, podemos entender que estamos al final, que se están rompiendo los sellos. Que ya los jinetes, los 4 jinetes apocalípticos ya andan corriendo. Y que ya hay cumplimiento en el primero y en el segundo. Y habrá cumplimiento en el tercero y en el cuarto jinete.
Al que tenga oído entienda. Todo es bíblico. Hay un hombre que no quieren reconocer que es de Dios, pero ese hombre fue puesto para acortar los tiempos, para que se cumpla toda la profecía. Porque si no, muchos se perderán. Ciertamente Dios sabe su plan. Él es perfecto en su obra. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Estamos a meses de que en el lugar santo se siente la abominación. Y mira lo que Dios dice. Cuando pase eso, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Todo esto tiene que cumplirse para que pueda manifestarse el reino milenial de Cristo. Los impíos tienen que ser acabados con la espada que sale de la boca del Señor y ordena el espíritu de vida salir de ellos, y todas las carnes caerán, y vendrán todas las aves de rapiña y comerán carnes de reyes, de capitanes, de gobernadores, de todos aquellos que se jactaron y quisieron ser más que Dios y retaron a Dios. Oiga lo que dice. Y si aquellos días no fuesen acortados, estos días, nadie sería salvo más por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Comenzaron a ser acortados los días, mis hermanos. Entonces, si algunos dijeren, mira aquí está el Cristo, mira allí, está allí, no lo creáis, porque vendrán muchos falsos cristos y muchos tomarán su nombre y dirán, yo soy de Cristo y vengo en nombre de Cristo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y habrán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Jesús dice y concluye este capítulo, Mateo 24, diciendo esto: ya os lo he dicho antes. Estamos advertidos. No entiendo por qué insistís en hacer lo que no es agradable a Dios y lo que no es la palabra de Dios. Ciertamente, cuando el Señor venga con todos sus santos y sus sacerdotes, con nosotros los escogidos, vendremos a reinar con Él en la tierra por 1000 años. Pero primero tiene que cumplirse todo esto para entrar en esa dispensación, en ese período milenial. Así que, ¿por qué presumes? ¿Por qué quieres adelantarte? Si tu deber es predicar a los que no conocen a Cristo, hacer que los que están corrompidos, perdidos, confundidos, cansados, errados en el camino, se vuelvan al Señor, se arrepientan y se conviertan. Oh amado país, oh amada nación, oh naciones del mundo, volveos a las sendas antiguas del Señor. Arrepentíos y convertíos para que halléis gracia y vuestro pueblo haya misericordia, perdón y bendición de Dios. Volveos vuestros rostros, humillaos delante de su presencia, para que nuestras oraciones puedan llegar a Él y Él pueda volverse a nosotros y pueda perdonar nuestras ofensas, nuestras iniquidades y transgresiones, y pueda bendecirnos, sanar nuestra tierra y sanar nuestras nuevas generaciones. Arrepentíos y convertíos al Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Padre, bendice a todo aquel que escuche esta palabra y revélate a su vida, Señor. No he dicho nada que no esté en tu palabra.
Este es tu mensaje. Y ya tiene más de 2000 y pico de años desde que tú lo entregaste a los hombres para que evangelizáramos, para que llegáramos a aquellos en los cuales no hay la luz, en los cuales aquello no está tu espíritu de verdad y de justicia y de amor, para que reprendiéramos toda obra, toda estrategia diabólica y todo aquello que corrompe al hombre, todo engaño, toda perversión y mentira. Señor, te pedimos que derrames tu gracia, tu paz y tu misericordia sobre los que estamos clamando, porque queremos que hayan cambios y transformaciones. Y bendice todo aquel que ha creído en ti, en tu palabra. Pero bendecimos a Israel, bendecimos a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Procuraos, volveos a la senda antigua del Señor. Shalom, Maranata, Cristo está viniendo.